Hola, en este video de la clínica de problemas vamos a resolver un ejercicio, el primer capítulo para física 1. El problema, que es de vectores, tiene el siguiente enunciado. Nos dicen que tres cuerdas horizontales tiran de una piedra grande enterrada en el suelo, produciendo los vectores de fuerza A, B y C, que se muestran en la figura que ustedes ven acá. Lo que nos piden es obtener la magnitud y dirección de una cuarta fuerza aplicada a la piedra tal que la suma vectorial de las cuatro fuerzas sea cero. Entonces vamos a decir que esta cuarta fuerza es la fuerza D y lo que nos está diciendo el problema es que la suma de estas cuatro tiene que ser igual a cero. Recuerden que lo que estamos sumando son vectores. Entonces es igual a cero vector, es decir, cero en la componente en X y cero en la componente en Y. Lo primero que vamos a hacer es descomponer los vectores A, B y C en sus componentes. Entonces el vector A tiene una magnitud de 100 newton y para encontrar su componente en X simplemente tendríamos que multiplicar por el coseno del ángulo que hace con respecto a ese eje. Entonces la componente en X sería 100 coseno de 30 grados. Y la componente en Y, que sería esta componente que está acá, la encontramos como 100 por el seno de 30 grados. Fíjense que acá colocamos los vectores unitarios y el vector J para indicar que esta es la componente en X y que esta es la componente en Y. Hacemos lo mismo con el vector B, donde entonces podemos hacerlo de dos maneras. Podemos utilizar el ángulo con respecto a este mismo eje, que fíjense que sería todo este que está hasta acá, que es 90 grados, más estos 30 grados, lo cual nos da un ángulo de 120. ¿Mm? Entonces hacemos lo mismo que con el vector A, decimos que 80 por coseno de 120 y la componente en Y sería 80 por el seno de 120. Una forma alternativa es fijarnos que el vector B tiene una componente en X negativa y pues esa componente en X estaría acá. Si yo me fijo en este triángulo que voy a trazar con el puntero, fíjense, este y este. La componente en X en este caso está relacionada con el cateto opuesto a este ángulo. Es decir, que si yo quiero calcular esa componente en X, tendría que multiplicar la hipotenusa, que en este caso es 80, por el seno de 30. Como sabemos que la dirección va en la dirección negativa del eje X, le ponemos el menos. Estos dos resultados nos dan lo mismo. La idea es que ustedes usen la forma que más les convenga para pues, para entender el problema, ¿sí? Entonces pueden utilizar esta o esta forma. Con el vector C pasa algo similar. Entonces la magnitud es 40 y el ángulo con respecto al eje X sería todo este. Tengo todo este ángulo que está acá, que es 180 grados, y le sumo 53 grados. Cuando yo hago eso, obtengo 233 grados, que es el ángulo que estoy acá. De nuevo, para la componente en X coseno, para la componente en X seno, y también lo puedo pensar como habíamos visto con el vector B, teniendo en este caso el siguiente triángulo. Este que está por acá, esta sería la componente en Y y esta sería la hipotenusa. Si nosotros armamos ese triángulo, podemos solo simplemente utilizar el ángulo de 53 y colocar los signos de acuerdo a como nosotros veamos la orientación del vector, que en este caso va en el eje negativo X y en el eje negativo de Y. Finalmente, el vector D lo vamos a escribir como una componente de X que nos conocemos y una componente de Y que tampoco conocemos. Esas son las que precisamente queremos encontrar. Ahora vamos a aplicar, ya sabemos las componentes de todos los vectores, vamos a aplicar esta ecuación por componentes. Cogemos todas las componentes de X del vector A, B, C y D y las sumamos y las igualamos a cero. Obtenemos entonces esta ecuación. Hacemos lo mismo para Y y obtenemos esta ecuación. Fíjense que de ahí ya podemos despejar cuánto vale dx y cuánto vale y, que es precisamente lo que hacemos
a continuación. Pasamos todos los términos que teníamos ahí a restar, despejamos, luego usamos pues ya los valores numéricos en la calculadora y obtenemos que dx es igual a menos 22.5 newton. En el anterior no habíamos colocado las unidades, las colocamos solo hasta el final por notación. Y para y obtenemos que la componente en y es menos 87.3 newton. Lo que nos pide el problema es la magnitud y la dirección, pero ya con las componentes podemos calcular estas cosas. Entonces, acá están las componentes que acabamos de calcular. La magnitud, como sabemos, simplemente sería la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Utilizamos los resultados que ya tenemos y obtenemos que la magnitud del vector es de 90.1 newton. Para calcular la dirección, pues podemos mirar simplemente esta dirección, este ángulo que está acá representado por esta flecha verde. Podemos sacar el arco tangente de la componente en y sobre la componente en x. Acá simplemente colocamos el menos arriba y abajo. Ese menos se cancela, lo podemos quitar de acá. Y nos da que el ángulo es 75.5 grados. Con respecto, de nuevo, con respecto a este dibujo que está acá, esta flecha verde. Si queremos el ángulo total, tendríamos que sumarle este 180 grados. 180 grados más 75.5 obtenemos 255.5 grados. Y así ya concluimos entonces con el problema. Cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios.